Un buen día para todos, les habla Jonathan Guerra, docente del área de matemáticas de la institución educativa María José Pascual. En este tutorial vamos a dar unos pequeños pasos, unos pequeños indicios para que se pueda resolver la relación de la guía número 3 del grado 9. Únicamente voy a resolver algunos puntos para que ustedes puedan terminar. El punto 1 nos dice, la casa de Pablo se encuentra en el camino entre el colegio y el parque del barrio. Nos dan una gráfica de hecho, está la casa, acá está el parque, acá está el colegio. Si se toma como punto de referencia su casa en una recta numérica, se le puede asignar el valor de 0 a su posición, como lo ilustra la figura. Las medidas se están dando en metros. El primer punto nos dice, calcula la distancia entre el colegio y la casa. Simplemente cuánto hay de aquí a la casa. Mire que ahí básicamente serían 500 metros. Calcula la distancia entre la casa y el parque. Entre la casa y el parque, recuerden que las distancias siempre son positivas, o sea que sería 300 metros. Y calcula la distancia entre el colegio y el parque, básicamente es entre 300 y 500, entre menos 300 y 500, perdón, que sería primero hasta 0, que bueno, seríamos 300, y luego de 300 a 500, que sería 800. ¿Qué tiene que ver eso con la guía? Que básicamente estamos hablando de valor absoluto, ¿sí? Recuerden que valor absoluto se podía utilizar, para calcular una distancia. Si yo quiero calcular cuál es la distancia entre 500 y menos 300, simplemente hago esta operación, 500 menos 300, menos 300, a lo que menos es más, de donde tenemos entonces 500 más 300, valor absoluto de 800, que vendría siendo el mismo 800. Recuerden cuál es la distancia del 800 al 0, pues vendría siendo el mismo número. Listo. La segunda actividad nos dice, un ganadero empezó con una pareja de ganado vacuno. Si cada año se le duplica la cantidad de ganado, pues nos hacen varias preguntas. Nos preguntan inicialmente cuánto ganado tendremos al cuarto año, al séptimo año, al décimo año, que en qué año tendremos 4.096 reses, si la meta es 30.000 reses, cuántos años tiene que trabajar como mínimo. Bueno, entonces, si ustedes notan, inicialmente el primer año teníamos 2 reses, el segundo año teníamos 4, luego estamos duplicando, es decir, 8. Miren que cada vez está multiplicando por 2, a lo que yo puedo ver eso como una potencia, ¿no? Básicamente las potencias en base de 2, por ejemplo, 2 a la 1 para el primer año, para el segundo año 2 a la 2, para el tercer año 2 a la 3, y así podría ser los siguientes. Por ejemplo, el año séptimo sería 2 a la 7, que bastaría entonces multiplicar, recuerden, 7 veces el número 2, que llevamos 3, 4, 5, 6 y 7. El resultado de esta expresión nos va a dar pues el número de ganados que tenemos para el séptimo año. Así se pueden hacer entonces las demás para el cuarto y para el décimo. Ahora, cuando nos pregunten en qué año tenemos 4.096 reses, básicamente nos están dando nos están pidiendo, digamos, los años. Aquí no nos están dando cuántas reses, sino que nos preguntan por cuántos años. O sea, básicamente tenemos lo siguiente. Tenemos un 2 a la x, que no sé cuánto vale la x, y me dan el número al que yo tengo que llegar. En este caso, 4.096 reses. Entonces, los logaritmos, básicamente, son, digamos, en inverso a las potencias, ¿sí? Entonces yo lo que voy a hacer acá para poder despejar esa x es sacar logaritmo a ambos lados. Voy a sacar logaritmo en base de 2 para poder que se cancele, digamos, en este caso. Entonces voy a copiar lo siguiente, logaritmo en base de 2 de 2 a la x. Y aquí voy a colocar lo mismo, logaritmo en base de 2 de 4.096. Entonces, recuerden que cuando tengo una x como exponente acá, ese exponente puede pasar a multiplicar, lo que me va a quedar logaritmo en base de 2 de 2 es igual al logaritmo en base 2 de 4.096. No le voy a poner la coma para evitar pues confusiones en este caso, ¿sí? Porque no es un número decimal, sino que es un número entero. Entonces aquí simplemente estos dos se cancelan, me va a quedar 1. Y este es el resultado entonces de calcular x, vendría siendo logaritmo en base 2 de 4.096. La mayoría de calculadoras de los celulares no tienen para calcular este logaritmo, ¿sí? Si su calculadora no tiene para calcular el logaritmo en base 2, les recomiendo analicen un poco lo que tiene que ver en la página 29, lo que tiene que ver con cambio de base. Para calcular logaritmos, digamos, en base diferente a exponencial y base diferente a 10, es decir, por ejemplo, logaritmo en base 2 de 4.096, para que puedan calcular ese logaritmo. Básicamente, más o menos sería de la siguiente manera.
Lo que hay que hacer es calcular el logaritmo en una base que yo sí conozca, tanto de la x como de la a. Es decir, en este caso habría que calcular logaritmo en base 10 de 4096 y el logaritmo en base 10 de 2. Más o menos sería así. Entonces, inicialmente tenemos logaritmo en base 10 de 4096 nos da 3.612. Vamos a anotar ese número por acá, ¿sí? 3612. No voy a colocar las demás cifras. Perdón, no es 3612, sino 3.612. Y vamos a calcular también el logaritmo en base 10 de este número de 2. Entonces voy a colocar 2, logaritmo en base 10. Daría 0,3. ¿Qué voy a hacer con esos dos números? Según el texto, miren que hay que dividir el logaritmo en base 10. En este caso, el número más grande, 4096, dividido el logaritmo en base 10 de 2. Es decir, vamos a dividir 3.612, lo vamos a dividir con 0.3. En este caso, de hecho, es 0.301 para ser más exactos. De hecho, mire que se pierden algunas cifras, ¿sí? Entonces, dividimos estos dos valores, 3.612, y lo dividimos con 0.301, a lo que nos da 12. Por lo tanto, podemos decir entonces que el número de años para obtener ese número de reses vendría siendo 12, ¿sí? Si no les quedó claro, pueden, como les digo, revisar un poco lo que tiene que ver con la página 29 del texto. Esto únicamente se utiliza para cuando mi calculadora no tiene la opción de colocar en base 2 acá. Pueden buscar también una en internet. Simplemente en Google colocan calculadora de logaritmos, van a ir a la que aparece la primera, la que aparece en Symbolab, y simplemente van a seleccionar entonces acá el símbolo de logaritmo, ¿sí? Que sería este de acá. Miren que aquí tiene la opción de cambiar la base, en este caso voy a colocar 2 y aquí voy a colocar 4096. Le van a dar ir y simplemente aquí nos da el resultado, nos da en este caso 12, ¿sí? Que es el mismo resultado al que habíamos llegado con el cambio de base. Bueno, espero puede ser claro hasta aquí. Los demás es lo mismo, cuando la meta es 30.000 reses, vamos a hacer lo mismo. Podemos hacerlo entonces 30.000 reses. Vamos a despejar acá, en este caso la única diferencia sería que en vez de 4096 colocaríamos 30.000. Y hacemos lo mismo. Bien, hasta aquí están esos tutoriales, espero pues que lo puedan disfrutar y sacaremos el provecho de ellos.